Amigas y amigos, Rafael Correa y Evo Morales son dos referentes de suma importancia para entender lo que está pasando con la práctica política en Latinoamérica. Sin duda alguna, sus casos son bastante simbólicos. A pesar de haber dejado el gobierno, hay una extraordinaria e inédita persecución política en su contra. Son dos políticos que siguen con fuerza y son dos liderazgos en América Latina, dos referentes que también tienen que ser tomados en cuenta cuando se trata de los intereses de Estados Unidos en el mundo y principalmente en Latinoamérica, y el rol, el papel que ha jugado la Organización de Estados Americanos, siempre inclinada más a defender los intereses de la potencia norteamericana. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 6 de octubre del 2020. Información relevante de lo que está ocurriendo en América Latina en cuanto a la práctica política, la forma en cómo los gobiernos que llegan con una ideología de derecha han comenzado una estrategia casi muy particular, muy similar en iniciar toda una estrategia política de persecución a través del Estado, a través de todas las herramientas que permite el sistema judicial y obviamente con toda la fuerza del Estado. Así está este panorama que vale la pena abordar, y sobre todo cómo es que ahora, después de proscribir su participación en las próximas elecciones en sus respectivos países, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, cómo se encuentra el panorama, quién lo sustituyó, vale la pena darle seguimiento a este asunto. Y esto que da a conocer RT Noticias es verdaderamente muy interesante, muy significativo para abordar esta vertiente de la que estamos hablando, la persecución política desde el aparato de Estado, desde el aparato judicial, por gobiernos con una ideología de derecha que van tras obviamente dirigentes políticos que están más inclinados hacia la izquierda, hacia partidos políticos que han dejado una clara, pero muy clara muestra de cómo los gobiernos emanados de izquierda pueden hacer los papeles muy distintos en sus respectivos gobiernos en comparación con lo que hace el gobierno emanado de derecha, que se clava más hacia la parte del neoliberalismo, hacia los intereses de Estados Unidos, hacia los intereses de la Organización de los Estados Americanos, que a su vez esta organización está sometida, está sujeta a los intereses de Norteamérica, de Estados Unidos. Políticos surgidos de la proscripción judicial. ¿Quiénes son los reemplazantes de Evo Morales y Rafael Correa en las elecciones de Bolivia y Ecuador? Uno es dirigente sindical cocalero y buscará ser diputado por primera vez. El otro es periodista y empresario vinculado a los medios y aspira a la vicepresidencia en su debut electoral. La inhabilitación de figuras del progresismo latinoamericano por vía judicial para participar de elecciones ha sumado un nuevo y lamentable capítulo en la región, pero al mismo tiempo abrió las puertas a flamantes referentes que, sin popularidad de otros líderes, serán puestos a prueba en las urnas por primera vez, mediante fallos judiciales viciados y emitidos justo a tiempo. Rafael Correa y Evo Morales, dos expresidentes que transformaron a Ecuador y Bolivia, respectivamente, bajo los preceptos del llamado socialismo del siglo XXI, quedaron definitivamente fuera de carrera como precandidatos electorales. De hecho, te informé con mucha oportunidad, con una oportunidad de verdad inmediata de lo que está ocurriendo con Rafael Correa, con Evo Morales. Puedes buscar los videos aquí mismo en este canal. El primero buscaba acompañar a Andrés Arauz en la fórmula presidencial de Unión por la Esperanza para las elecciones de febrero de 2021, pero el Tribunal de Casación confirmó su condena a 8 años por una causa de corrupción.
La acusación sostiene que mediante influjo psíquico, Correa instigó a otros funcionarios de su gobierno para que reciban dádivas, más allá de las inconsistencias de la causa conocida como sobornos, a las que el exmandatario llama bochornos. La decisión le prohíbe participar en contiendas electorales de por vida. Y bueno, vale la pena escuchar, por ejemplo, para tenerlo como referente, este mensaje que envió Rafael Correa y se refiere a la última farsa del caso Bochornos, pero es interesante la forma en cómo contextualiza este asunto. Escuchemos. Cuando asumí por primera vez la presidencia, encontré un país destrozado. En ese momento les dije a no tener miedo, a tener fe. Con un juicio que es una vergüenza en cualquier Estado de Derecho, han logrado inhabilitarme para las próximas elecciones. Recuerden que primero intentaron retrasar las elecciones para lograr una sentencia. Luego, hace pocos días, una tristemente célebre jueza se atrevió a decir que la sentencia estaba ya ejecutoriada, sin necesidad de casación. Finalmente, despacharon 16 recursos de casación en menos de 20 días. En su desesperación por condenarnos, no pudieron guardar ni las formas. Estoy acusado de haber manejado, por medio de influjo psíquico, sobornos que jamás han probado ni probarán. No repararon en forjar cuadernos, manipular archivos o coludir entre jueces y fiscalía. Unos pocos celebran lo que consideran un triunfo. Para ellos toda mi solidaridad. Hay que tener un alma muy atormentada para confundir justicia con venganza y encontrar regocijo en el dolor ajeno. Jamás podrán sostener en tribunales internacionales una farsa como el caso Sobornos. Y por festejar efímeras victorias, tan solo hacen más estrepitosa su derrota final. Pero mientras tanto destruyen al país, a personas inocentes y a sus familias. Hay que superar la tristeza. En lo personal siempre me inspiran nuestros migrantes. El no poder regresar a mi patria y tal vez no volver a ver a mi madre es muy duro, pero no es nada frente a esas mujeres cuyos hijos un día despertaron y no volvieron a ver a sus madres que emigraron para darles un futuro mejor. Nunca olviden a Jorge Glass y a los compañeros y empresarios a los que ni conozco, los cuales, por hacerme daño a mí, están sufriendo muchísimo. Compatriotas, reflexionemos. ¿Es este Ecuador de maldad el que queremos para nuestras familias, para nuestros hijos? Es momento de recuperar ese Ecuador ejemplo para el mundo que ya una vez tuvimos. Pronto se conocerá mi reemplazo como vicepresidente, pero todos apoyar el binomio encabezado por Andrés Arauz y a las listas de asambleístas de la Alianza 1-5. Recuerden, a lo único que nos han condenado es a la victoria. Ese es el mensaje que dio a conocer Rafael Correa. El segundo, pues, caso es el de Morales. Aspiraba a una banca en el Senado por el departamento de Cochabamba en los comicios de octubre, luego de haber sido derrocado por un golpe de Estado en noviembre pasado en medio de una escalada de violencia y acusaciones de fraude en los que fue su cuarta reelección, aunque nunca fueron comprobadas. Según el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, el exmandatario no cumple el requisito legal de residencia en el país en los 2 años inmediatos anteriores a la elección. Si bien tiene domicilio legal en Cochabamba, Morales vive en Argentina prácticamente desde que se produjo el golpe militar en su contra, luego de haber pasado un mes de asilo político en México. Y bueno, así lo han llamado el binomio de la esperanza, algo interesante. Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia definitiva para inhabilitarme como candidato, expresó Correa cuando se emitió la resolución judicial que lo marginó de la competencia electoral el pasado 7 de septiembre. 9 días después, la Alianza UNES presentó la candidatura de Rabascal a la presidencia en reemplazo del exmandatario. UNES inscribió oficialmente al llamado binomio de la esperanza en su formación original, Arauz Correa, a la espera de que el Consejo Nacional Electoral rechazara la postulación del exmandatario ecuatoriano, algo que finalmente sucedió. Las razones fueron expuestas por el Poder Electoral del el pasado 1 de octubre, una, el fallo condenatorio de la justicia, y dos, que el pasado mes la misma Comisión Nacional Electoral no reconoció la candidatura de Correa debido a que no acudió presencialmente a firmar su inscripción, sino que lo hizo por internet desde Bélgica, donde vive con su familia desde 2017. No obstante, el Consejo, siguiendo los procedimientos legales, dio un plazo de 48 horas para que UNES
pueda formalizar la inscripción del binomio Arauz-Rabascal, reemplazante de Correa, y el pasado sábado la nueva dupla fue legalizada por el organismo. Y bueno, esto es muy interesante, neoliberalismo o economía popular y solidaria. Nacido en septiembre de 1960 en la ciudad de Guayaquil, Carlos Rabascal, de 59 años, es un ingeniero comercial, periodista especializado en economía y CEO de una empresa de comunicación estratégica que lleva su nombre, Rabascal Comunicaciones. Su cara es sumamente conocida, ya que fue conductor del noticiero matutino de Ecuador TV, el canal público, entre agosto de 2014 y diciembre de 2017. En diálogo con RT, Correa describió a Rabascal como una persona de un gran humanismo, progresista y vinculado con los sectores empresariales. Aunque se trata de un hombre cercano al correísmo, nunca ha formado parte del movimiento Revolución Ciudadana, ni ha oficializado como funcionario de gobierno durante la década en el que el espacio estuvo en el poder. Para Rabascal, en las elecciones del año próximo está en juego la continuidad de un modelo neoliberal austero que le quita plata y trabajo a las familias, o un modelo del progresismo que parte de una economía popular y solidaria que ya demostró durante 10 años que genera crecimiento económico, que disminuye la inequidad y la pobreza y que genera empleo, según declaró pues en una entrevista. Así es como está este asunto. No se puede proscribir a los pueblos. Esto es lo que pues señala el propio Evo Morales. En febrero de este año el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inhabilitó la candidatura de Evo al Senado por no cumplir con el requisito de radicar en el país, fallo que fue validado semanas atrás por la Sala Constitucional Segunda de La Paz. Al conocer la decisión, Morales denunció un golpe contra la democracia por considerar que se trató de una decisión política ilegal e inconstitucional tomada bajo amenazas. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo, pero no podrán proscribir al pueblo, dijo, y agregó que acataría el fallo. Bueno, este fue el mensaje que dio Evo Morales a través de su cuenta oficial de Twitter. A partir de allí entró en escena el dirigente cocalero boliviano Leonardo Loza, de 38 años, quien fue elegido por el MAS y el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, el MAS y PSP, como reemplazo del expresidente en la candidatura al Senado por el departamento de Cochabamba, bastión político del dirigente indigenista después de que la justicia ratificara su inhabilitación. Perseguido todos los días, Loza es referente sindical obrero desde los 17 años y fue vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, una de las principales agrupaciones gremiales de cocaleros en Bolivia. La justicia de su país le abrió múltiples procesos a Loza por los bloqueos registrados en agosto en las calles durante las protestas de los sectores masistas que reclamaron al gobierno de facto que se realizaran las elecciones el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como anunció el organismo electoral del país andino. Estoy siendo perseguido todos los días, pero no tengo miedo, tengo mucho valor, mucho coraje, sé que no he cometido ningún delito, dijo Loza a Radio Causachún Coca durante un acto partidario celebrado el 13 de septiembre en el municipio de Sicaya. Y en respuesta a los constantes ataques que recibe de la prensa y los sectores afines al golpe institucional, continuó: no soy traficante, no soy proclive a la sedición, no soy sedicioso, soy una persona normal, humilde, que cumple con todas las normas del Estado. Por más que hoy el Estado nos persiga, siempre vamos a resguardar nuestra libertad. Así es como está este panorama muy interesante. Esta será la primera vez desde 1989 en que Morales no puede presentar candidatura alguna en las elecciones generales. En aquella oportunidad lo hizo como diputado por la extinta Izquierda Unida, aunque sin éxito en las urnas. Presidente de enero de 2006 y noviembre de 2019, cuando debió dejar forzadamente el poder, el líder del MAS seguirá atentamente las elecciones desde Buenos Aires, sabiendo que su movimiento es el favorito en las encuestas, a pesar de que todo el arco político conservador se ha unido para evitar una nueva victoria progresista. De hecho, la mandataria de facto, Yanine Áñez, se ha apartado de la contienda democrática con el único objetivo, según explicó ella misma, de evitar que Evo Morales regrese al poder. Para la derecha internacional, la democracia significa proscribir a los líderes populares que pueden ganar elecciones. Es el caso de nuestro hermano Rafael Correa. Como no nos pueden ganar en las urnas, nos persiguen judicialmente con causas inventadas. Así lo expresó Evo Morales desde Twitter. Así está este panorama muy interesante. La verdad que son referentes muy importantes si quieres saber
qué está pasando con la política en América Latina. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.